Gloria a Dios. Buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestra hermana Beatriz Murialdo, quien continuará con la clase de Juan, que dará comienzo esta hermosa clase y que nos está abriendo los ojos a un nivel hermoso. Damos gracias al Señor por todo lo que habrá de derramar a través de esta vasija, de lo que habrá de bendecirnos en esta tarde. Aleluya. Cómo Dios se va a revelar en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están allí. Aleluya. Expectante para lo que Dios tiene. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Solo quiero comprenderlo y hacerlos realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Solo quiero comprenderlo y hacerlos realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bendición estas alabanzas. Bueno, vamos a comenzar entonces, queridos hermanos. Es un privilegio poder empezar a estudiar el Evangelio de Juan. Hoy vamos a comenzar por el capítulo 1, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso. El tema principal, dijimos el otro día, el tema principal de este Evangelio es la necesidad de creer en Jesucristo, que es el Verbo de Dios hecho carne. Esto era fundamental para el apóstol Juan, dar a conocer que Jesús era el Verbo de Dios hecho carne, que había venido en carne, que había sido una persona que había habitado entre la gente, hecho carne. El texto clave de este evangelio, dijimos que era el capítulo 20, el versículo 31, que dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el versículo clave, porque es como el resumen de todo el Evangelio. Después habíamos dicho también que los destinatarios de este Evangelio, para quien estaba dirigida principalmente este Evangelio, era para la iglesia. Y Juan ya daba por sentado que los demás evangelios, escritos, como dijimos la vez pasada, como 30 años antes, ya habían sido leídos por todos los miembros de la iglesia. Bueno, entonces, partiendo de ahí, de esa base, es que vamos a comenzar ahora con el versículo 1. Dice así Juan, el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a dejar ahí. En el principio. Acá se usa el término griego argé, en el principio, en el principio. Después quiero hacerles ver que en Primera de Juan 1:1, la tengo acá marcado, no precisa que lo esté buscando porque yo ya se lo leo acá. Dice, en el 1:1 de Primera de Juan, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio. Y vuelve a usar acá el término argé, en el principio, argé, lo que era desde el principio, argé. Acá, en Primera de Juan, esta expresión, argé, lo está vinculando, desde el principio, está vinculando al Señor con lo que se sabía de Él en los evangelios, con lo que se había escrito sobre Él. Porque dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de lo que él conocía, de lo que habían visto, de lo que los habían estado cerca. Él estuvo recostado sobre Jesús y estuvo, por supuesto, tocándolo muchas veces. Bueno, eran lo que habían visto, lo que habían tocado, lo que habían percibido. Era el Señor, desde el principio, dice acá, desde el principio, todas las escrituras. Acá dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vamos a ver que esto mismo también tiene un paralelismo con lo que habíamos visto, que habíamos comentado también el otro día, con Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá ustedes saben que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero no está argé, que argé es un término del koiné, del griego koiné. Pero acá está identificado con la creación. Dice, en el principio, allá lo primero, creó Dios los cielos y la tierra. Acá este argé está vinculado con la creación. Acá en el Evangelio de Juan, el argé está vinculado con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es verbo? Verbo es logos, en griego, es la palabra. Y acá logos se estaba identificando, puede tener dos significados. Uno es el pensamiento interno de Dios, o sea, lo esencial de Dios. Lo que está dentro, el pensamiento nuestro es algo que está adentro. Acá estaba el principio, estaba adentro, el pensamiento interno de Dios. Identifica al verbo, al logos, a Jesús. Lo estaba identificando con el pensamiento de Dios, con lo que estaba adentro de Dios. También tiene que ver con la palabra de Dios y lo identificaba con Dios mismo. O sea que el verbo, la palabra, el logos, lo identifica acá en el Evangelio con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y después sigue. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que está poniendo en el principio. Ahora, ustedes saben que San Agustín, en el siglo V, después de Cristo, en nuestra era, o sea, por allá por el año 400 y algo, San Agustín decía que había en el libro Confesiones, dice que Dios pone a caminar la máquina del tiempo, o sea, el reloj del tiempo, lo pone a caminar con la creación. Pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estaban desde antes de la creación, desde mucho antes. Ya cuando empieza, Génesis empieza con la creación. En el principio creó Dios. Acá lo identifica primero con Dios. O sea que antes del principio, ya estaba
el Señor Jesús, la segunda persona de la deidad, junto con Dios, junto con el Espíritu Santo. Estaban desde antes. Saben que para nuestra mente es sumamente difícil entender la eternidad. Es para nosotros un misterio la eternidad, porque nosotros que somos criaturas de tiempo, que tenemos un principio y que tenemos un fin, no nos damos cuenta de la eternidad, no lo podemos comprender con nuestra mente. Para nosotros todo tiene que tener un principio. Pero acá Dios era antes del arjé, antes del principio, en la eternidad. La eternidad. ¿Y cuándo empieza la eternidad? Bueno, la eternidad es eternidad, no tiene principio, no tiene fin. Nosotros no tenemos problema con la inmortalidad, porque incluso hemos pensado muchas veces, bueno, como piensan los jóvenes, que la vida es larga, nunca vamos a llegar a viejos, nunca nos vamos a morir. Es una cosa que tenemos incorporada, la inmortalidad. Y en realidad, nosotros estamos creados para vivir, ya sea en el cielo o en el infierno, en el reino de los cielos o en el infierno. Y nuestra vida es no eterna, porque tenemos principio, porque hemos nacido, porque Dios nos dio un comienzo. Tenemos una madre, tenemos un padre, tenemos un comienzo, aunque nosotros ya estábamos señalados desde antes de todo, ¿no? Pero tenemos un comienzo, pero también ya estamos para vivir, ya sea en el reino de los cielos o ya sea en el infierno, pero también no tenemos un fin. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros pensar en la eternidad, en el comienzo de la eternidad? Bueno, pues Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen la misma esencia divina, no tienen principio, siempre existieron, están desde la eternidad. Nosotros, criaturas de tiempo, nos cuesta tremendamente pensar en la eternidad, no podemos comprenderlo, es para nosotros un misterio. Dice acá, en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando acá? Está hablando del verbo, está hablando del logos, está hablando de la palabra, está hablando del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y es extraordinario cómo Juan, en su palabra, en el Evangelio, está usando palabras sumamente importantes. La luz, dice acá, la luz resplandece, la vida, la luz, y pone contrastes entre la palabra. Entonces vemos a través de todo el Evangelio estos contrastes, la vida con la muerte, la cruz con la vida, con la resurrección, la gracia con la ley, lo físico con lo espiritual, la muerte con la vida, la luz con las tinieblas o con la oscuridad. Vamos a leer de nuevo acá el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, Él es la vida, es el dador de la vida, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, acá está la luz y las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice en el versículo 6, hubo un hombre, y acá cambia, ya dejó de hablar del Señor para pasar a hablar de un hombre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿A qué Juan se está refiriendo? ¿Al autor del Evangelio? No, se está refiriendo a Juan el Bautista, llamado Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Para eso vino él, para dar
testimonio de la luz. Fue el precursor del Señor. Vino a anunciar al Señor. Era el precursor del Señor. Seguimos acá, dice, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea que Juan el Bautista no era la luz, sino que él iba a dar testimonio de la luz, de esta luz verdadera. Cuando el Señor nos dice en el Sermón del Monte que nosotros somos luces y que nosotros somos sal, que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos luces, pero nosotros en realidad no tenemos luz propia. Nosotros tenemos la luz que reflejamos del Señor. Nosotros tenemos luz porque estamos conectados con la fuente de vida, con la fuente de luz que es el Señor. Si nosotros nos desconectamos, si nosotros nos desenchufamos, la luz se nos apaga. Puede ser que tengamos unos minutitos más de luz, pero se nos apaga la luz. ¿Por qué? Porque la fuente de luz es Él. Y dice acá, en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera, o sea, el Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué interesante, fíjense que, como vimos en Génesis, el Señor Jesucristo estaba junto con el Padre y con el Espíritu Santo, estaban en el principio, dice, y creó Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Crearon el mundo, todo fue creado por el Señor Jesucristo. Todo dice acá en Juan que todo fue creado por Él. Entonces el cosmos fue creado por Él, el mundo, el cosmos. Pero dice acá, en el mundo estaba, omnipresente total, está en todos lados, omnipresente. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué increíble. Cuando Él vino a ver su creación, a estar acá, el mundo no le conoció. A lo suyo vino al mundo, vino al cosmos que él había formado, a lo que Él había formado. Dice, a lo suyo vino, a hacer su obra, a completar su obra, a ver la obra, a completarla, a hacer el trabajo que Él tenía asignado a hacer para la salvación del hombre. Y los suyos, y acá hay una S, los suyos, no le recibieron, no lo reconocieron, no fue reconocido. ¿Quiénes eran los suyos? Era su pueblo, eran los judíos, no lo reconocieron. Y dice en el versículo 12, un versículo clave para nosotros los cristianos, para nosotros los evangélicos, para los que predicamos la palabra de Dios y para los que deseamos que las personas se conecten con el Dios y tengan un encuentro con Dios. Decimos este versículo muy a menudo. Mas a todos los que le recibieron al Señor, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, les dio potestad, les dio poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron al Señor. Querido hermano, tú le recibiste al Señor, yo le recibí al Señor. Nosotros, la iglesia, cada uno de los que formamos la iglesia, hemos recibido al Señor. Hemos recibido al Señor. Hemos tenido el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibimos a Él. Este es un versículo muy, muy conocido que nosotros le damos a conocer al recién convertido, al que se quiere acercar a Dios, le decimos, a todos los que le recibieron al Señor, a los que creen en el nombre del Señor, les dio potestad, Dios, de ser hechos hijos de Dios, poder y derecho, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No somos engendrados, no somos producidos por un deseo humano, sino por Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Es fundamental esto, creer en el Señor Jesucristo para pasar a ser hijos de Dios y formar parte de la familia de Dios y tener derecho al reino de los cielos y pasar a ser ciudadano del reino de los cielos. Dice acá en el versículo 14, y aquel verbo, o sea, el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y aquel verbo, vieron que la palabra verbo está con mayúscula, porque se está refiriendo a la persona de la divinidad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, habitó entre las personas, fue una persona más, a pesar de que él era Dios, pero vino en carne, vino a habitar entre los hombres, vino a formar parte, uno más entre los hombres, un hombre perfecto, un hombre sin defecto, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y de nuevo, Juan reitera que Dios se hizo carne, hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Era alguien glorioso, glorificado por Dios. Él era Dios, glorificado. Dice acá, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, lleno de gracia y de verdad, únicamente Dios, glorioso, únicamente Dios, lleno de gloria, únicamente Dios. Dice en el versículo 15, Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Claro que es antes, claro que es antes. No porque hubiera nacido antes, porque primero nació Juan el Bautista, era unos meses mayor que el Señor Jesús. Ustedes saben que ellos eran primos. Pero dice acá, el que viene después de mí es antes de mí. Juan el Bautista se estaba refiriendo al Señor como al eterno, como el eterno Dios, antes del mundo, antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren, acá está el contraste de las palabras que nosotros decíamos recién. La ley de Moisés, dada por Moisés, pero la gracia de Dios. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento y acá en el Nuevo Testamento manifestándose la gracia de Dios con Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos perdonados, para que tuviéramos nuevamente comunión con el Señor. Dice acá en el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo mandó Dios, Él mismo vino para dar gracia a la gente. A Dios, dice acá en el 18, nadie lo vio jamás. El unigénito, hijo con mayúscula, o sea que se está refiriendo a Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y acá unigénito en griego es monogenes, mono, uno, genes, creado, unigénito, el Hijo único de Dios, el Hijo con mayúscula. La palabra, el verbo, la esencia misma de Dios era Jesucristo. Y ahora viene el testimonio de Juan el Bautista. Pero quiero decirles que estos 18
18 versículos del capítulo 1 es lo que nosotros podríamos decir lo primero, es el prólogo del Evangelio de Juan. Y saben que piensan algunos teólogos que estos 18 versículos formaban parte de un himno muy conocido, y que Juan escribe parte de ese himno en este Evangelio, en estos 18 primeros versículos, pero que a su vez parte de este himno fue usado también por Pablo en algunas de sus cartas también. Se ve que era algo muy conocido. Entonces piensan, ¿no habrá sido estos 18 versículos del Evangelio de Juan un himno cantado en los primeros años por la iglesia y que quedó en la memoria y que Juan ahora lo escribe para recordarlo y que fue usado también en algunos escritos por Pablo y por otros escritores? Quizás sí. Bueno, acá hay algunas cosas importantes. En primer lugar, que fue el Señor, Dios fue encarnado, vino a ser hombre entre nosotros. No fue reconocido por los judíos. Fue omnipotente, era omnipotente, tenía todo el poder. Fue glorioso y fue hecho carne, dice acá, en contra de la teoría, de las ideas que estaban en ese momento circulando por ahí de los gnósticos. Los gnósticos eran los que decían que la carne era mala, que como como Jesús, que era Dios, había venido y se había encarnado cuando la carne es mala. Todavía no estaba el gnosticismo, todavía no se había engendrado toda la mente, pero ya estaban los principios del gnosticismo, estaban metidos ahí, ya estaban circulando y ya estaban haciendo efecto. Y Juan dice, bueno, a esto hay que ponerle freno y yo voy a escribir sobre esto. Dios hecho carne. Dice acá entonces, y por supuesto tenía un cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y seguimos ahora con el versículo 19. El prólogo ya lo terminamos y ahora empezamos de lleno el Evangelio. 19. Este es el testimonio de Juan. Nos estamos refiriendo de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Miren lo que dice acá. Los judíos mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? Que te estás haciendo el importante, pero ¿de dónde saliste? ¿Tú quién eres? Confesó, dice acá, y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, o sea, a los judíos que los habían enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, acá se está mencionando a Elías, porque dice en el Antiguo Testamento que Elías iba a venir antes del Mesías. Vamos a buscar acá en el... A ver, vamos a dejar esta hoja acá. Vamos a buscar acá en Malaquías, a ver si yo lo tengo marcado acá. A ver. En Malaquías, en el 4:5, capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. O sea que antes del Mesías, de que ocurrieran muchas cosas, iba a venir el profeta Elías
de nuevo. Y después también, esto está referido a lo que dice en Lucas, el Evangelio de Lucas 1:17, que dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No era Elías, era Juan el Bautista, era otra persona, pero con el mismo espíritu que había manejado el Espíritu Santo, ¿no?, que había manejado Elías, él también lo tenía. ¿Para qué? Para preparar el camino, para que la gente empezara a reconocer al Señor, creyera en Él y le siguiera. Entonces dice acá, en el 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Seguimos en el 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ya vimos que eran, dice acá en el versículo 19, que habían mandado los judíos, enviaron a sacerdotes y levitas, y eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron... Aquí tengo la hoja pegada. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, en Betábara, al otro lado del Jordán. Y acá hay algunas cosas interesantes. En primer lugar, hablando de Juan el Bautista, dice: yo no soy el Cristo. Él no era el Señor. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Era uno que estaba clamando en el desierto, preparando al pueblo para la venida del Señor. Después dice más adelante: yo bautizo con agua en medio de vosotros. Hay uno que va a bautizar distinto que yo, pero yo los estoy bautizando con agua de arrepentimiento y purificación. Y dice también: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea que ni siquiera se podía considerar esclavo del Señor, porque el esclavo era el que tenía el trabajo de desatar las correas del calzado, de lavarle los pies a la gente, a los caminantes, pero ni siquiera eso, ni siquiera esclavo se podía considerar él. Él no se consideraba ni siquiera esclavo. Estaba en Betábara, al otro lado, cerca de Betania. ¿Se acuerdan de Betania? Betania, la ciudad de Lázaro, María y Marta. Bueno, Betábara, cerca, al otro lado del Jordán. Dice en el versículo 29, y esto sí es importante, miren lo que dice acá. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y vuelve a repetir siempre lo mismo, dando a entender que el Señor era mucho antes, que Él es eterno, que estaba con Dios en el principio, antes. No tiene parte, no tiene nada que ver con Él. Él viene antes, estaba ya desde antes, pero viene después de Él. Dice: porque era
primero que yo. Dice en el 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Vamos a reflexionar sobre esto. Dice, yo no le conocía. Juan el Bautista sí lo conocía. Lo que Juan el Bautista no sabía, no lo conocía como el Mesías, no lo identificaba como el Mesías, él lo conocía como pariente de él, como alguien muy respetable, pero no como el Mesías, porque Jesús todavía no se había manifestado, todavía no había sido bautizado. El ministerio del Señor comenzó después de que él fue bautizado por Juan el Bautista. Y acá tenemos varias cosas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué importante es esto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero ir con ustedes a Génesis nuevamente. A ver, lo tengo acá. En el 3:21, cuando Adán y Eva pecan, que caen de la gracia de Dios, y dice que se acuerdan que se hicieron unas túnicas con hojas de higuera grandes y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosa que, ¡ay, qué horrible, qué espantoso! Pero ellos empezaron a percibir el pecado que habían cometido, el pecado que estaba en ellos, que antes no estaban vestidos y ellos no se horrorizaban, pero ahora el pecado había transformado su mente, le habían hecho ver distintas las cosas. Y Jehová Dios, dice en el 21, el 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Acá el Señor, Dios, el Creador, hizo túnicas, les cubrió el cuerpo con pieles de animales, con la piel de un cordero, para tapar el pecado que habían cometido, para cubrirlos de alguna manera del pecado que habían cometido. Pero acá el Señor, he aquí, dice acá en el 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino a tapar el pecado, vino a quitar el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después, bueno, ahí está. Vino a quitar el pecado del mundo. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice otro punto acá que dice, es antes de mí. Vuelve a recalcar, antes de mí. Y vuelve a recalcar después más adelante, lo que dice en el 31 lo vuelve a recalcar en el 33. Yo no le conocía. Yo no le conocía. O sea que no lo conocía como un Mesías. Después dice, más adelante, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Eso es lo que dice del Señor. Y seguimos acá en el 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios mismo. Y a partir de acá, Juan el Bautista empieza a menguar, empieza a ser cada vez más visible y se empieza a ver el ministerio del Señor. Y es el Señor Jesucristo quien empieza a tomar preponderancia. Dice acá en el versículo 35, el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez repite de nuevo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y acá los discípulos, muchos de los discípulos de Juan el Bautista, empiezan a familiarizarse con el Señor. Primero a ver
a ver qué es lo que dice, a ver cómo es, a ver qué trae de nuevo. Se sienten deslumbrados por su persona y los empiezan a seguir. Y dice acá, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Mesías es el ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Ungido quiere decir consagrado para un oficio, para una función especial. Este era el Mesías, el ungido, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y acá empieza Jesús a llamar a sus discípulos. Entonces dice acá, en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Natanael es Bartolomé, es el mismo, Natanael es Bartolomé. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, y en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, o sea, Bartolomé, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y acá hay algunas cosas. En primer lugar, lo reconocen como el rabí, como el maestro. En segundo lugar, lo reconocen como el Mesías, el ungido de Dios. Después lo reconocen nuevamente como rabí, como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel, acá en el versículo 49, el Rey de Israel, Hijo de Dios, Rey, tú eres el Rey de Israel. El Hijo del Hombre, que aparece acá en el versículo 51, dice, y les dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el nombre que Jesús mismo se daba a sí mismo para nombrarse, el Hijo del Hombre. Bueno, vamos a dejar acá, hemos dado el capítulo 1. Yo pensaba seguir más adelante, pero lo dejamos para la próxima vez. Les aseguro que se está poniendo esto muy interesante, muy lindo el Evangelio de Juan. Hay verdades hermosas en este Evangelio, que tenemos que atesorarlas en nuestro corazón. Hermano querido, vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, gracias Dios mío por la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias Señor por todas las personas que han estado acá leyendo el Evangelio, escudriñando tu palabra, interpretando las cosas que tú tienes acá
para nosotros. Para ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Para ti, que es Dios. Señor, Dios, para ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Te amamos, Señor, te bendecimos. Yo te ruego, Dios mío, que tú bendigas a todos aquellos hermanos que han estado oyendo este primer capítulo, porque, Señor, necesitamos impregnar, Dios mío, de tu enseñanza. Te amamos, Señor, te amamos y te necesitamos. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Te pido que tú los bendigas grandemente y que nos podamos reunir la próxima vez junto con muchos más hermanos. Para ti, Señor, toda la gloria, la honra y el poder y la alabanza. Amén.